En este vídeo vamos a explicar cómo se graban las salidas de aparatos en la plataforma RAE. Para grabar una salida de aparatos en la plataforma se debe acceder al menú de salidas, que ofrece diferentes opciones en función de la salida que vayamos a grabar. Este menú solo tiene disponible los usuarios con perfil de operador. Vamos a comenzar explicando cómo se graba una salida a través del menú Grabación por pantalla. Este menú solo está disponible para gestores de tratamiento. Dicho menú se utiliza para registrar la salida de aparatos o componentes reutilizados, así como residuos componentes o de residuos extraídos. Cualquier otra salida se debe grabar por la lectura de etiquetas. Al acceder a este menú se muestran las instalaciones que tenemos asociadas al perfil para que escojamos a qué instalación se le va a dar la salida. Si solo tuviéramos una inscripción asociada se seleccionaría automáticamente. Como ya se ha indicado, en este menú se pueden grabar tres tipos de salidas. Estos tipos de salidas son de aparatos o componentes reutilizados, que son aparatos que se pueden seguir utilizando y por eso el destino de las salidas solo pueden ser comercios, para su venta como segunda mano. Otro tipo son los residuos componente, que es el material obtenido después de haber gestionado un RAE, pero que no es un RAE en sí, como por ejemplo los paneles de un frigorífico, que pueden ser de plástico, metal u otros materiales. Estos residuos también serán gestionados, pero al no ser RAE ya quedan fuera del ámbito de la plataforma. Y por último el residuo extraído, que es un RAE que sale de otro RAE, como puede ser el compresor de una nevera o un tóner de impresora. Como en el resto de la plataforma, la información de los desplegables y el formulario está vinculada, es decir, en función de la información que se vaya indicando, se habilita o no la información en el resto de secciones y desplegables. En la sección Datos de la salida se ve indicar la operación en la instalación, que se refiere a la operación a la que ha sido sometido el aparato en la instalación de la que estamos dando salida. En el caso de haber indicado que se está dando salida a un residuo extraído o de un residuo componente, si la salida va acompañada de un DI, podemos indicar el número de DI para recuperar su información y no tener que indicar esta información del formulario. En la sección Datos de salida, si se ha indicado que la salida es de un residuo componente, se debe indicar el grupo de tratamiento del aparato y el porcentaje. Como se puede ver, se pueden indicar varios grupos de tratamiento con su porcentaje correspondiente. En la sección Datos de salida, si se ha indicado que la salida es de un residuo extraído, se facilita un desplegable con las opciones de código LER de RAE extraídos. En este tipo de salida, si el RAE extraído va a contenedor, el sistema facilita los contenedores válidos. Para que un contenedor sea válido, debe estar ya abierto en la instalación y ser un contenedor para residuos extraídos. La información de la sección Destino de la salida dependerá del tipo de salida indicado. Si se ha indicado que se da salida a aparatos componentes reutilizados, se debe indicar la información del comercio al que va el aparato. Si se ha indicado que se da salida a residuos extraídos o residuos componentes, se debe indicar la información del gestor al que va el residuo y la operación del destino del traslado. En estos tipos de salida también se debe indicar la información del transportista y del responsable de la financiación. Para finalizar y grabar la salida, se debe pulsar en Guardar salida. Y si no hay errores, el sistema devuelve un mensaje indicando que se ha grabado la salida y el código de la salida. Si la salida grabada es de un residuo extraído que es un aparato individual, el sistema devuelve las etiquetas generadas para imprimirla y pegarlas al nuevo RAE que se ha extraído. En estos tipos de salida, como no se indica específicamente los aparatos a los que se les da la salida, estos aparatos seguirán constando como pendientes de tratar en la instalación. Para solucionar esto e indicar que un aparato ya ha sido gestionado, se debe acceder al menú de marcaje de etiquetas tratadas. Este menú solo está disponible para gestores de tratamiento. En este menú, con una instalación seleccionada, se muestran los diferentes filtros en el que el sistema facilita para buscar las etiquetas que se quiere marcar. Si se marca el filtro solo pendientes de fecha de tratamiento, el sistema solo recuperará etiquetas a las que no se le ha dado salida ni han sido marcadas como tratadas. Todos los filtros de este menú son opcionales salvo la fecha. Es imprescindible indicar un rango de fechas de búsqueda que sea como máximo de un mes. En función de los filtros indicados y la información recuperada, el sistema muestra uno o dos bloques de datos. En el bloque superior se muestran las etiquetas de los contenedores de la instalación que cumplan con los filtros indicados.
y en el bloque inferior se muestran las etiquetas de los aparatos individuales que cumplan con los filtros indicados. En el caso de que existan residuos ya tratados, aparecerán ya marcados y con la fecha de tratamiento. Si se quiere marcar una etiqueta como tratada, se debe seleccionar e indicar la fecha en la que fue tratada. El sistema permite seleccionar todas las etiquetas del bloque. Las etiquetas que se marquen como tratadas dejarán de constar como pendientes de tratamiento o de darles salida de la instalación. Por último, para grabar una salida de aparatos que no sea de los 3 tipos ya mencionados, se debe grabar a través del menú Lectura de etiquetas. Este tipo de salidas corresponde a las salidas de aparatos que van a ir a otros gestores. Como siempre, al acceder a este menú se muestran las instalaciones que tenemos asociadas. Para grabar una salida a través del menú de lectura de etiquetas tenemos 3 opciones. Escanear el código QR indicando el código RAID de las etiquetas o marcando las etiquetas de aparatos individuales pendientes de la salida recuperados utilizando los filtros de búsqueda del menú. Como los filtros son opcionales, se pueden recuperar todas las etiquetas de los aparatos individuales que estén pendientes de salida de la instalación seleccionando Buscar pendientes de salida. A través de este menú se permite dar salida a varios aparatos a la vez, siempre que sean del mismo código LER. En el caso de que se busquen las etiquetas, se deben seleccionar las etiquetas a las que se les quiere dar salida. Después de seleccionar las etiquetas, se deben seleccionar Información de salida para continuar con la salida. A continuación se indica la información de la salida, la información del destino, la información del transportista y la información del responsable de la financiación como en el resto de salidas. También existe la opción de recuperar esta información del DI. Una vez grabada la información de la salida y después de pulsar Guardar y continuar, se vuelve a la pantalla del menú de lectura de etiquetas. Es importante destacar que se debe indicar el peso total de la salida y se puede finalizar la salida. El sistema devuelve un mensaje indicando que la salida ha sido grabada y se muestra el informe del lote que se acaba de dar salida. En este tipo de salidas siempre se genera un lote. Este informe debe acompañar el transporte de los residuos, ya que con este informe podrán dar entrada a los residuos de manera más sencilla. A continuación vamos a mostrar un ejemplo práctico de cómo grabar una salida de RAES de una instalación. Como ya se ha comentado anteriormente, para grabar una salida en la plataforma debemos ir al menú Salidas. Aquí podemos ver las opciones disponibles para grabar una salida. En este caso vamos a realizar una salida de un gestor de tratamiento, por lo tanto podemos emplear el menú Grabación por pantalla. Seleccionamos la inscripción desde la que se da la salida que vamos a grabar. Como siempre, podemos ver un resumen de la información de la inscripción que hemos indicado. Lo primero que nos pide es que indiquemos la fecha en la que se ha producido la salida. En los datos de la salida debemos indicar el tipo de residuo al que estamos dando salida. Como ya se ha explicado anteriormente, existen 3 tipos. En este ejemplo concreto se va a grabar una salida de aparatos reutilizados, por lo que marcamos la opción correspondiente. Ahora debemos indicar los datos de los aparatos a los que estamos dando salida. En este caso vamos a indicar que se trata de unos congeladores de uso doméstico. Por lo tanto, en grupo de tratamiento vamos a marcar aparatos con CFCs y sus derivados, 2 unidades y un peso total de unos 100 kilogramos, la categoría de aparatos de intercambio de temperatura y, como hemos comentado, congeladores domésticos. Y por último indicamos los datos de la operación de tratamiento a la que se ha sometido el RAE de la instalación. En este caso vamos a seleccionar R1401 como preparación para la reutilización. En los datos del destino debemos indicar los datos del comercio al que se va a llevar el aparato. Como en otros menús de la plataforma, el sistema facilita una ayuda para recuperar los ya utilizados alguna vez, de manera que indicando el CIF o simplemente pinchando, simplemente se recupera inscripciones utilizadas anteriormente. Como podéis ver, se ha autocompletado toda la información. Al tratarse de la salida de aparatos de componentes reutilizados, no debemos indicar ni el DEIN ni el albarán u otro documento asociado al movimiento. Una vez indicados todos los datos, vamos a pinchar en Guardar salida.
Como podéis ver, el sistema devuelve un mensaje en el que se nos indica que la salida se ha guardado correctamente y nos indica un código de salida. En este caso vamos a mostrar otro ejemplo de salida. Ahora vamos a mostrar cómo grabar una salida de un residuo componente hacia otro gestor autorizado. Es decir, cómo dar salida a los residuos obtenidos del tratamiento de un RAE. En este ejemplo vamos a recuperar los datos de un documento de identificación. Al igual que en el caso anterior, nos dirigimos al menú de salidas y seleccionamos la opción de grabación por pantalla. Escogemos la inscripción correspondiente con la que vamos a operar. En los datos de la salida indicamos el tipo de salida, es decir, residuos componente como ya hemos indicado anteriormente. Si la salida va acompañada de un documento de identificación, podemos indicar el número del DI para recuperar la información directamente. Si pulsamos en Obtener salida, el sistema recupera la información del DI indicado. Es importante que la instalación de origen del traslado indicada en el DI sea la instalación en la que se está grabando la salida. Además, se deben indicar los datos que no se han recuperado, como es el caso del grupo de tratamiento del que procede el residuo. Si el residuo procediera de más de un grupo de tratamiento, se puede indicar el porcentaje de cada uno. Si únicamente se indica un grupo de tratamiento, el porcentaje será del 100%. En este caso en concreto indicaremos que el 50% procede de un grupo de tratamiento de aparatos con CFC. Y que el otro 50% procede de grandes aparatos con componentes peligrosos. Como se puede ver, el sistema valida que la suma de los porcentajes sea el 100%. A continuación indicamos el peso y seleccionamos la operación de tratamiento a la que han sido sometidos los aparatos en nuestra instalación. Al igual que en otras ocasiones, vamos a seleccionar la R1401 de preparación para la reutilización. Los datos del destino de la salida y el transportista son recuperados del DI. Al haber recuperado los datos del DI, el sistema también recupera el código del DI correspondiente al traslado. Una vez recuperado e indicada la información de la salida, pulsamos en Guardar salida. Como podéis ver, el sistema deja grabar la salida y nos devuelve un mensaje indicando el código de la salida. En este tipo de salidas en las que no se indica concretamente las etiquetas de los aparatos tratados, en el sistema seguirán constando los aparatos en nuestra instalación una vez les hayamos dado salida. Para solucionar esta circunstancia, cuando se haya tratado un aparato y se le haya dado salida, se debe marcar la etiqueta de este aparato como ya tratada. Para ello debemos acceder al menú Salidas y seleccionar Marcaje de etiquetas tratadas. Indicamos la inscripción correspondiente y se nos habilitan unos filtros que, como ya se ha explicado, nos permiten buscar el aparato correspondiente. Tal y como se puede ver, el filtro de las fechas es obligatorio. En este caso únicamente vamos a marcar que nos recupere etiquetas que están pendientes de la última semana. Como se puede ver, el sistema nos recupera todas las etiquetas que están pendientes. En este caso en concreto, no existen contenedores en la instalación con los criterios indicados, y por eso el sistema nos indica y solo habilita la lista de etiquetas individuales. Tenemos la opción de marcar todas las etiquetas recuperadas o ir marcando individualmente. Asimismo, también tenemos la opción de editar la fecha en la que fue tratada con el calendario de cada etiqueta. Cuando se han seleccionado los aparatos deseados, se debe hacer efectivos los cambios pinchando en Aplicar cambios. Como se puede ver, el sistema nos avisa de que los cambios se han guardado con éxito y las etiquetas grabadas ya no aparecerán pendientes de salida en el sistema.
Por último, vamos a mostrar un ejemplo de cómo grabar una salida de RAES de la instalación a través del código de la etiqueta. Este tipo de salidas se corresponden a salidas de aparatos que van a ir a otros gestores, muy útiles para gestores de almacenamiento que den salida a los aparatos que han almacenado. Para ello debemos acceder al menú Salidas y seleccionar Lectura de etiquetas. Seleccionamos la inscripción correspondiente y tal y como se puede ver a continuación, existen 3 opciones para recuperar las etiquetas. Escanear el código QR de la etiqueta, indicar el código de la etiqueta o emplear los filtros para buscar todos los aparatos que cumplen con los criterios indicados. Es recomendable emplear esta última opción ya que permite ver cuántos aparatos están pendientes y es sencillo de dar salida a varios a la vez. Si queremos acotar la búsqueda podemos emplear uno de los filtros facilitados. En este caso concreto vamos a recuperar todos los aparatos disponibles en esta instalación, por lo tanto vamos a pinchar en Buscar pendientes de salida. El sistema nos recupera todas las etiquetas que están pendientes de salir en la instalación. Seleccionamos todas las etiquetas que van a salir de instalación. En este caso vamos a seleccionar una. Como se puede ver, el sistema facilita un recuento del número de etiquetas seleccionadas. Ahora debemos indicar la información de la salida. En este menú debemos indicar la información de la salida. En primer lugar, nos permite recuperar la información del DI que acompaña al traslado. Asimismo, debemos indicar la operación en destino. En este caso, vamos a indicar una R0402. Asimismo, debemos indicar el destino de salida recuperando los datos del RPGR. Para los casos en los que ya se haya utilizado estas inscripciones, podemos pinchar simplemente en Búsqueda por NIF y nos aparecerá la inscripción. Como se puede ver, se autocompleta la información. Al igual que en el destino de la salida, podemos realizar lo mismo para datos del transportista. Pinchamos en Búsqueda por NIF y seleccionamos la inscripción del transportista. Os recordamos que siempre podéis indicar el NIF o CIF en el RPGR y recuperar los datos del propio RPGR. Como en otros casos, debemos indicar el responsable de la financiación. Para este ejemplo vamos a indicar que es el propio gestor y el código del DI que acompaña al traslado. Si le damos a guardar y continuar, volveremos al menú de salidas anterior. Si no lo hemos hecho anteriormente, indicamos el peso total de la salida. Para este caso vamos a indicar 5 kilogramos. Una vez indicada la información de la salida, pulsando en Finalizar y enviar, el sistema deja grabar la salida y nos devuelve un mensaje indicado con el código de la salida. Tal y como se puede observar, el sistema devuelve el informe de la salida con un código de lote que engloba todos los aparatos a los que se les ha dado salida. Este informe debe acompañar el traslado de los residuos ya que ayudará a dar entrada a los aparatos en el destino.